La AME está muy preocupada porque se han dado ataques a alcaldes y a concejales. Lastimosamente, ayer se dio a conocer que ha fallecido la alcaldesa de San Vicente. Ustedes como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas tienen un pedido al gobierno nacional para que se garantice la seguridad de estas autoridades de elección popular que al final de cuentas quedan también en la indefensión frente a la crisis de violencia y de inseguridad que ha registrado Ecuador en los últimos años. Así es, mire, realmente ha sido un fin de semana doloroso para el municipalismo, en que una alcaldesa haya sido asesinada, que un funcionario municipal haya sido asesinado. Se suma a la lista de funcionarios municipales, conjuntamente con el exalcalde de Manta en Manabí, que también sufrió un atentado, que fue asesinado, con el actual alcalde de Portoviejo, también que sufrió un atentado. Y por eso nosotros pedimos al gobierno nacional que se garantice la seguridad de nuestras autoridades, de nuestros alcaldes y alcaldesas. Mire que nosotros llevamos contabilizado más o menos 45 alcaldes que han solicitado protección, que han solicitado que se les haga un análisis de riesgo, y a muchos de ellos todavía no se les ha respondido, no se les ha hecho este análisis cuando están expuestos a sufrir un atentado. Y más o menos una docena de alcaldes y alcaldesas que han sufrido amenazas y atentados de violencia. Eh, Realmente nosotros como municipalidades estamos dispuestos a trabajar con el gobierno nacional. Es más, por gestiones de nuestro presidente Patricio Maldonado, fuimos parte del COSEP en el gobierno anterior, del Consejo de Seguridad Pública del Estado, para establecer programas de que coadyuven en esta lucha contra la inseguridad, como recuperación del espacio público, como programas de recuperación del tejido Ujú. social, como regeneración, iluminación de espacios públicos, cámaras de vigilancia. Pero si nuestros alcaldes y alcaldesas están expuestos a sufrir atentados, si algunos de ellos han sido asesinados, difícilmente podremos llevar a cabo estas políticas públicas. De estos alcaldes que han solicitado protección, ¿cuántos en la actualidad sí cuentan con resguardo policial o protección? Miren, esa es una información realmente que no estoy yo autorizado a darlo, eso maneja el Ministerio del Interior. Existen alcaldes que tienen seguridad pública, es decir, de la Policía Nacional, otros que tienen seguridad privada, y hay algunos que tienen seguridad mixta, es decir, pública y privada. Por razones de reserva no le Ujú. puedo comentar los alcaldes que tienen seguridad este momento, pero lo necesario y lo que pedimos es que el gobierno nacional haga un análisis de riesgo a los 221 alcaldes del país. Este momento necesitamos que la tranquilidad de nuestras autoridades para realizar su trabajo, ¿no? Existe una unidad nacional de seguridad y protección de la Policía Nacional que debe realizar este análisis de riesgo, justamente para evitar ser reactivos, sino prevenir posibles atentados a nuestras autoridades. Ahora, justamente esto también complica la situación de las municipalidades que todavía no reciben los recursos que ellos han demandado justamente por este sistema de la seguridad y la deuda tradicional, por así decirlo, que tiene el gobierno nacional con los municipios. Efectivamente, mire, este fin de semana se hizo una transferencia de 46 millones de dólares a varios municipios del país, cuando la deuda supera los 1.000 millones de dólares. Deudas por modelo de equidad territorial y por varias competencias que tienen los municipios del país. Es decir, a este tema de inseguridad se complica la falta de transferencias del gobierno nacional para muchas de ellas, para pagar sueldos, para pagar gastos de combustible, repuestos, movilización, no se diga para el tema de obras, de gestión, para garantizar los servicios públicos, entre esos el tema
de protección de derechos. Mire que las municipalidades asumen protección de derechos en convenios con el MIES a personas vulnerables, las juntas de protección de derecho a mujeres víctimas de violencia, a niños, niñas, adolescentes, y se complica lo que usted ha mencionado. Por un lado, el tema de inseguridad que vive el país. Lamentamos como ecuatorianos que haya este repunte de violencia en el país, que haya cobrado la vida de una alcaldesa, de un funcionario municipal. Y por otro lado, los casi 4 meses que adeuda el gobierno nacional a los GAT municipales del país. Ahora, ¿ustedes tienen una contabilidad de cuántos concejales y cuántos alcaldes han sido asesinados en los últimos 2 años y también cuántos atentados o ataques armados han recibido? Porque nosotros tenemos unas cifras, pero no sabemos si realmente ustedes tengan las mismas cifras. Sí, mire, aproximadamente, como le digo, son eh, 12, 12 atentados, ¿sí? Que En han el último sufrido. año o desde 2023? Es en el último año, desde que se posesionaron en mayo del último año, ¿sí? Ujú. Alcaldes y alcaldesas del país. Y ahora con los concejales, ¿tienen de pronto un registro? Porque ellos también han sido asesinados. Así es, así es. Le puedo mandar enseguida, le mando un mensajito para tener una precisión sobre este tema, Ujú. porque está puesto como concejales y funcionarios municipales. Le voy a dividir este tema para darle esa precisión. Ahora, ¿usted cree que este tipo de ataques están atentando a la democracia del Ecuador? Porque recordemos que son autoridades de elección popular que en cierto modo vendrían a ser, más allá de representantes de un territorio, es alguien que gobierna y debería representar y ser protección para sus ciudadanos. Pero si las mismas autoridades son un blanco fácil, por así decirlo, ¿qué pasará más adelante? Porque también tenemos otras cifras de que repuntan cuando son candidatos. De hecho, tenemos 8 candidatos asesinados, que el de Puerto López, el de Salinas, y así, de Fernando Esmeralda. Villavicencio. Claro, y uno presidencial. Entonces, ¿esto realmente golpea a la estabilidad democrática del Ecuador? Absolutamente. Mire, cuando tenemos un derecho constitucional a elegir y ser elegidos, y el momento que tenemos candidatos asesinados y autoridades de elección popular siendo asesinados, lo único que hace es que este momento hacer política sea un deporte extremo, es decir, que estén expuestos las autoridades frente al hacer política, ¿no? Cuando no debería ser así, más bien la política es sinónimo de servir, la política debe ser sinónimo de cumplir con políticas públicas y mejorar la calidad de vida de la gente. Y más bien ahora mucha gente puede decir, ni siquiera de lejos me atrevo a una candidatura o a, a- sería a irrumpir en la política porque arriesgo mi vida y la de mi familia. Exactamente. En ese orden, ¿cuál es el llamado que ustedes realizarían para que esta realidad cambie, tomando en cuenta que se avecina otro proceso electoral y luego del proceso nacional también viene el proceso seccional? Bueno, primeramente el gobierno nacional generó muchas expectativas desde su posesión de combatir directamente a estos grupos de delincuencia organizada, estos grupos que generan violencia, estos grupos que cometen estos asesinatos y sicariatos. Y consideramos nosotros que se debe asumir no solo desde un ámbito de control, como se ha hecho con este declaratoria de conflicto armado, sino con un ámbito integral, es decir, recuperación del tejido social, recuperación de los espacios públicos. En eso podemos ayudar a los municipios, pero algo importantísimo, cortar el músculo financiero
que alimenta, que financia estos grupos de delincuencia organizada. Es decir, alguien tiene que pagar a los sicarios, alguien tiene que proveer de armas a los sicarios, alguien tiene que poner el billete para que se den estos atentados. Y desde nuestro punto de vista se tiene que combatir eh, también desde ese sentido, no solo con los militares y policía en las calles, sino controlando estas mafias en los dineros mal habidos. Ahora, pero ¿cómo hacer ese frente? Porque le decimos por los temas que nosotros hemos sacado, en cuestiones de lavados de activos, en cuestiones de financiación del terrorismo, todavía es muy pobre la gestión que se realiza y parece ser incompetente versus a todo el aparato que puedan tener las organizaciones delictivas. Entonces, ¿qué se necesitaría para ir de menos a más o de más a menos? ¿Cuál sería la fórmula? Porque recordemos que esto se trata de una especie de contaminación en distintas aristas del Estado. A ver, existen organismos y entidades e instituciones de control. Es decir, si para hacer estos análisis de, de bienes o de dinero injustificado, o sea, hay una unidad de análisis financiero, hay un servicio de rentas internas, hay información cruzada que tienen las instituciones financieras. Y por otro lado, la justicia. Es decir, si no se puede justificar dineros mal habidos, la justicia tiene que actuar. Y tiene que actuar con un mensaje de que no puede haber impunidad. Es decir, un delincuente, ¿por qué delinque? Uno, porque sabe o no le tiene miedo a la posible sanción que va a tener. O la segunda, porque quienes sancionan o quienes controlan son funcionarios o son autoridades a las cuales se les puede comprar, ¿sí? Es decir, ese es el mensaje que consideramos no puede haber en el país, ¿no? Este es un tema de muchas aristas, ¿no? No se soluciona solamente con repito, con la declaración de conflicto armado, con los militares, policía en la calle. También hay que cortar el músculo financiero de la delincuencia y por último, la justicia tiene que actuar sin temor ni favor, ¿no? Porque de nada vale, por decir algo, que los militares detengan, hagan un allanamiento, recuperen armas, vaya gente a una audiencia y sea puesta en libertad a las 24 horas o al mes, porque vuelve a delinquir, porque no le tiene miedo a la sanción. ¿Cree usted que debería haber una mayor transparencia de los funcionarios que no están actuando conforme a la ley o conforme a la transparencia? Esto porque, asimismo, ¿no? Pareciera ser que por saco roto se van los esfuerzos que se puedan hacer. Sí, mire, uno de los casos que pienso yo ha sido más sonado estos últimos tiempos, las investigaciones de la Fiscal General del Estado, ¿no? En donde se ha visto realmente que la delincuencia, el crimen organizado ha estado a todo nivel, en donde hay jueces detenidos, en donde hay fiscales detenidos, en donde hay policías detenidos, en donde hay vocales del Consejo de la Judicatura detenidos para actuar de una u otra manera en favoreciendo al crimen organizado. Eso ha demostrado que realmente está a todo nivel y para combatirlo también se necesitan acciones a todo nivel. Es decir, desde el Estado ecuatoriano hay que reconocerle, desde los gobiernos seccionales también, y para eso alcaldes, alcaldesas y la Asociación de Municipalidades estamos dispuestos a trabajar en conjunto, pero debe este rato garantizarse lo más importante, la vida de nuestros alcaldes y alcaldesas, porque si no, si no se garantiza la vida como seres humanos, como ciudadanos, peor como autoridades, ¿cómo se puede luchar contra la delincuencia organizada?
¿Cree usted que se necesita asistencia internacional para poder llegar a estos territorios pequeños? Porque también hay que recordar que tenemos un gran déficit de policías. Se debería tener 80.000 policías como mínimo, pero resulta ser que no llegamos ni a los 50.000. Bueno, estamos en los 52.000 policías. Y frente a los más de 17 millones de ecuatorianos, alguna vez la policía nos dijo, bueno, necesitamos policías para las tareas diarias, no podemos darle un policía a cada candidato o a cada autoridad y aún así quedamos en deficiencia. Sí, absolutamente, no tenemos que cerrarnos a tener apoyo internacional. Mire que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas el año pasado realizó dos agendas paradiplomáticas, la una en la ciudad de Medellín, que es un ejemplo de haber logrado paz territorial y mejoras en los índices de violencia, donde asistieron varios alcaldes y alcaldesas del país a compartir esas políticas públicas. Es importante también el uso de la tecnología. En muchos países ya las cámaras de vigilancia, los centros de espejo, los centros en donde se tiene información de prevención y de disuasión a que sucedan los delitos han sido muy importantes. Y nosotros le comento, en los próximos días estaremos ya con una persona especialista en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en temas de seguridad y gestión de riesgos para asesorar a las municipalidades que todavía no tienen ordenanzas o que tienen ordenanzas en camino de los consejos de seguridad ciudadana para que se ejecuten políticas especialmente de prevención. Ahí podría estar nuestra acción en temas de prevención, repito, de recuperación de espacio público, de iluminación, de vigilancia, pero la seguridad, esa es la competencia del Estado ecuatoriano. Estuvo con nosotros el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Homero Castañer. Muchísimas gracias por haber compartido minutos de su agenda para con Expreso. Gracias a usted. Un abrazo.